Y me da gusto, hermanos, en el Señor ver a la iglesia reunida, ver a los líderes, a los oficiales, pastores, ancianos, ministros, que en esta tarde nos hemos reunido para culminar una de las grandes e importantes reuniones, ¿verdad? Que es la reunión de este honorable presbiterio Olmeca, al que también un día fuimos partícipes. Pero qué bonito será, amados hermanos, en el Señor, lo que un día vamos a vivir por la eternidad. Hoy solamente es el principio, estamos aquí, cantamos al Señor, leemos la palabra del Señor, pero dice la Biblia que un día veremos cara a cara, ¿verdad?, a nuestro Salvador y Redentor, y estaremos por la eternidad glorificando su nombre. Amén. Quiero que en esta hora, hermanos, te olvides un momento de lo que está allá afuera. Olvídate de tu trabajo, olvídate de tus preocupaciones, y yo quiero pedir a los pastores también que se olviden de todo el trabajo por un momento solamente, del trabajo que ellos tienen que realizar como pastores y de todos los compromisos que en esta reunión se han acordado. Vamos a meditar en la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios poderoso, eres un Dios, Señor, que realmente existe, que ha obrado en nuestras vidas, Señor, que ha cambiado y transformado nuestros corazones y que nos has llamado, Señor, a un ministerio. Pastores, ministros, evangelistas, maestros, Señor, te damos gracias y te rogamos que en esta noche, Señor, tu palabra sea de bendición en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia del Señor, amados hermanos. Servir antes que mandar. Un líder que escucha a Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, dice la Biblia, le honrará. Palabra del Señor. Un día había un cierto hombre que creía que conocía a Dios. Este hombre era rico, tenía mucho dinero, no tenía necesidad de hambre, de vestimenta, él tenía dinero y creía conocer a Dios. Pero una tarde decide salir con sus amigos en una embarcación que él tenía. Subió aquella tarde con sus amigos y se fueron a unos cuantos kilómetros adentro del mar. Estando allá, amados hermanos, se acentuó una gran tormenta y la embarcación donde estos hombres iban se inundó. Los amigos de aquel hombre murieron esa noche ahogados, pero la gran oportunidad que este hombre tuvo de sobrevivir lo llevó a que llegara a una isla lejana. Aquel hombre llegó a aquella isla solo, desamparado, no había amigos, solamente estaba él y aquella grande y hermosa isla. Durante varias semanas este hombre trató de sobrevivir allí. Se alimentaba de las frutas, se alimentaba de los vegetales, se alimentaba de lo que él encontraba en esa isla. Pero él se sentía solo, se sentía abandonado. De tal modo que este hombre hizo en ese lugar una pequeña cabaña, con las hojas que había en esa isla y con las palmas hizo una cabaña donde él podía protegerse y tenía refugio. Pero todas las noches este hombre encendía una pequeña fogata. Cada noche antes de acostarse encendía su fogata pensando en dónde estaba su familia. Pero esa noche este hombre quedó
muy agotado, muy cansado y quedó totalmente dormido. Lo despertó un fuerte calor. Se levantó de repente y se dio cuenta que la cabaña donde él estaba llena de fuego. Había sido incendiada. No había quedado nada. Entonces ese hombre sale inmediatamente de esa cabaña y se dirige a la orilla de la playa y empieza a llorar. Y llora profundamente y se queda mirando al cielo y le dice: Dios, ¿por qué me haces esto, Señor? Me has quitado a mi familia, me has quitado a mis amigos y ahora me has quitado esta cabaña. ¿Por qué eres así, Dios? Ese hombre se quedó dormido esa noche. Al día siguiente, amados hermanos, una tripulación, un barco pesquero llegó a la orilla de la playa. Cuando él abrió sus ojos, se dio cuenta que allí estaba el capitán de la embarcación. Había sido rescatado. Y el capitán de aquella embarcación le dice: anoche vimos el fuego que salía de esta isla y creímos que usted lo había provocado para que pudiéramos rescatarte. Cuando aquel hombre escuchó lo que el capitán había dicho, inclinó su rostro y empezó a llorar. Se había dado cuenta que Dios había obrado, que Dios había intervenido, que la mano poderosa de Dios había hecho que esa cabaña hubiese encendido para que aquella embarcación pudiese ver que allí estaba él. Le pidió perdón a Dios y en aquel momento regresó hacia donde estaba su familia. ¿Qué es lo que nos da a conocer esta ilustración, amados hermanos, iglesia del Señor? Que Dios actúa de diferentes formas, que Dios obra de diferentes formas en la vida del hombre, en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Dios tiene propósitos perfectos. Y esto me hace pensar precisamente en la cita bíblica de Juan capítulo 12, versículo 26, cuando aquellos griegos llegaron en busca de Jesús. Se consideraba que era representación de los gentiles. Y se acercan, dice la Biblia, a Felipe, y Felipe se acerca a Andrés para decirle: hay ciertos hombres que buscan a Jesús. Y fueron donde el maestro estaba y le dijeron: maestro, hay ciertos hombres que quieren hablar contigo. Y es allí donde Jesús le responde, dice: si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, dice, le honrará. Y es que servir a Jesús, servir a Dios no es fácil. Y sabía el Señor que el tiempo estaba llegando, que la profecía se estaba cumpliendo y que el tiempo en que el Mesías tenía que ser entregado estaba culminando. Y que vendría la muerte del Salvador del mundo, que vendría la esperanza de la humanidad, pero también sabía Jesús que se estaba cumpliendo su palabra. Por eso el Señor le dice: si alguno me sirve, dice, sígame. Servir a Cristo no es fácil. Y a veces creemos nosotros, iglesia del Señor, que los pastores, que los ministros, que los evangelistas, que los obreros, que los misioneros no sufren. Ellos también lloran. Ellos también se deprimen. Ellos también sufren. El 90% de los líderes, si no son hipertensos, son diabéticos. Si no son diabéticos, tienen problemas de ansiedad. Si no padecen problemas de ansiedad, padecen problemas de estrés. Servir a Cristo no es fácil. Y el mismo Señor Jesús nos lo demuestra cuando Él estaba en el monte de Getsemaní. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús empezó a sudar grandes gotas, dice, como si fueran gotas de sangre. Hay un estado en la conducta y en la salud del hombre que cuando el hombre se estresa a gran magnitud, a un estado de pánico, los poros del cuerpo se abren. Y la sangre empieza a fluir por nuestros capilares. Realmente a veces no llegamos a entender que servir a Cristo no es algo sencillo. Y yo veo aquí a muchos pastores, a muchos ministros
que se han dado la tarea durante estos días de reunirse para poder llevar a efecto todos los trabajos de la iglesia, de las congregaciones. Pero realmente como iglesia estamos orando por ellos. Realmente como iglesia estamos intercediendo por ellos, porque el pastor también llora, el pastor también sufre, el pastor también tiene problemas de ansiedad, pues el mismo Jesús, dice la Biblia, sintió ansiedad. En medio de la agonía, cuando el Señor Jesús se sintió solo, dice la Biblia, clamó al Padre y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Como ser humano se sintió solo. Como ser humano lloró cuando se enteró que Lázaro había muerto. Como ser humano se deprimió cuando miró que sus discípulos, en lugar de estar orando, dice la Biblia, estaban durmiendo. Realmente servir a Cristo no es tan fácil, pero la garantía que tenemos como cristianos, como creyentes, como siervos de Dios, es que sabemos que detrás de nosotros está Dios. Que detrás de nuestro ministerio, que detrás de nuestro trabajo como predicadores, como pastores, como ministros, está la mano poderosa de Dios. Y por eso quiero retomar también lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y quiero que tomemos en cuenta que para servir antes que mandar, tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho en la vida de estos varones, en la vida de cada uno de los siervos. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, dice la Biblia, no se consumía. Realmente lo que la Biblia nos demuestra es un panorama interesante. Realmente lo que la Biblia nos está diciendo en esta tarde es que el llamado del Señor es especial. Moisés era un hombre que había nacido en un pueblo escogido, en un pueblo especial, pero que había crecido en un lugar donde era totalmente contrario a la adoración a Dios. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer en su vida. Moisés no sabía el propósito tan especial que Dios traería a su vida, sino es cuando Moisés, dice la Biblia, se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, dice que la zarza no se consumía. Yo no sé cuál haya sido el llamado que Dios le haya hecho al pastor. Yo no sé cuál haya sido el llamado que Dios te haya hecho a ti. Tal vez el Señor obró en tu vida a través de una enfermedad. Tal vez Dios obró en tu vida a través de un problema. Tal vez Dios obró en tu vida a través de librarte de la muerte. Pero allí estaba la mano poderosa de Dios. Allí estaba el poder sobrenatural de Dios. Y cuando Moisés se dio cuenta que lo que él estaba mirando, que esa teofanía, que no es más que la manifestación visible del Dios invisible, era algo maravilloso. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés miró lo que estaba sucediendo, así como Dios se manifiesta en el mundo, así como Dios nos hizo un llamado a cada uno de nosotros para poder llegar a ser lo que somos, Dios se manifiesta en el mundo a través de muchas formas. Estamos escuchando lo que sucede en el mundo, las grandes guerras, los grandes terremotos, las grandes enfermedades, las grandes pandemias, las grandes mortandades, el terremoto de los años pasados, los temblores que se dieron el día de ayer en el estado de Chiapas y en algunos otros países, y allí está la mano poderosa de Dios. Pero Dios está haciendo un llamado al mundo, como lo hizo en la vida de los ministros. Entonces dice la Biblia, Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? Dice, no se quema. Es algo insólito para mí. Moisés nunca había visto esta representación. Y cuando Moisés mira lo que estaba sucediendo, dice la Biblia, le llama la atención ver una zarza que no se quemaba. Era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo. Y es que cuando Dios se manifiesta en la vida de la humanidad, en la vida del hombre, lo hace de una forma sobrenatural.
Muchos de los ministros que en esta noche están sirviendo al Señor fueron motivos de que estuvieron al borde de la muerte. Muchos de ellos estuvieron a punto de perder la vida. Muchos de ellos fueron llamados del pecado, de la inmundicia, para hoy ser ministros del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés miró esta gran visión, porque causa la zarza no se quemaba, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y allí iba Moisés a mirar lo que estaba sucediendo cuando Dios le hace un llamado y le dice: Moisés, Moisés. Y dice la palabra del Señor, y respondió: heme aquí. Hasta ahí Moisés no entendía. Yo no sé si los hermanos pastores, los ministros habían entendido, o por lo menos sabían que Dios le iba a hacer un llamado. Pero muchos de los que estamos en esta noche aquí, lo que nunca nos imaginamos es que Dios nos iba a traer para un ministerio. Nunca nos imaginamos estar detrás de un púlpito. Nunca nos imaginamos estar delante de una... Sí. De esa forma, amados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Moisés iba a la zarza, Dios le hace un llamado y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, Moisés, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, dice, tierra santa es. Moisés había venido de un lugar donde se practicaba el pecado. Moisés había venido de Egipto y había matado a un hombre. Y cuando Moisés llega delante de Dios, llega a ese lugar, dice la palabra del Señor, que Moisés llega con un calzado sucio. Por eso Dios le hace un llamado y le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado. Quita tu calzado, dice, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No por el hecho de que hayamos recibido un llamado de parte de Dios, no por el hecho de que seamos parte de una iglesia, ya somos santos. Hay ciertas cosas en nuestras vidas como ministros, como pastores, como parte de la iglesia, que tenemos que irnos despojando. Moisés traía un calzado sucio. Moisés traía una vestimenta sucia, había matado a un hombre. Y para presentarse delante de Dios necesitaba quitarse ese calzado. Para ser un siervo de Dios necesitaba quitarse ese calzado. Así que la invitación para cada uno de nosotros, amados hermanos, ministros, iglesia del Señor, es que tenemos que reconocer que hemos sido llamados para estar delante del Rey de Reyes. Hemos sido llamados para un ministerio maravilloso. Hemos sido llamados para ser ministros. Hemos sido llamados para proclamar el evangelio. Pero necesitamos limpiar nuestro calzado. Necesitamos presentarnos delante de Dios con un calzado limpio. Que el Señor mire en nosotros un corazón sincero, una mente limpia y un corazón puro, libre del pecado. A veces creemos que el pastor, que el ministro, que los ancianos, ellos no tienen necesidad de que se les hable de la palabra del Señor. A veces pensamos que son los que no tienen necesidad de que se les visite, que se les lleve una palabra de consuelo, porque son pastores, porque son ministros, pero muchas veces somos los que más sufrimos. Muchas veces somos los que más hemos sido atacados por el enemigo. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes demoníacas, contra espíritus malignos que buscan la forma de destruir a las iglesias, pero comienzan con la cabeza, que son los líderes de la iglesia. Y para eso necesitamos como iglesia orar por nuestros ministros, orar por nuestros pastores, para que ellos vengan delante del Señor con un calzado limpio, con un calzado puro, con una vestimenta limpia, porque la lucha es grande, porque muchas veces los problemas, las dificultades, las aflicciones van agobiando tanto la vida del ministro que no oramos, los dejamos solos. Por eso muchas veces a los pastores se les sube la presión arterial. Por eso muchas veces a los pastores sufren de diabetes por tanta presión,
por tantos problemas en la iglesia, por tanto estar preocupado por los trabajos de la iglesia, pero la iglesia no ora por sus líderes. Por eso Moisés necesitaba reconocer que delante de Dios necesitaba estar limpio y puro. Por eso Dios le dice, quita tu calzado de tus pies, Moisés, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. El lugar en el que Dios ha llamado a los pastores, a los ministros y a cada uno de nosotros, hermanos, es un lugar santo. Y para venir delante de Dios, hermanos, necesitamos limpiar nuestro calzado. No es solamente cantar, no es solamente orar, no es solamente leer la Biblia, sino, como dice el apóstol Pablo, presentarnos en sacrificio vivo. Que realmente ese es el culto que a Dios le agrada. Pero dice la palabra del Señor, respondió Dios a Moisés: Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés no había entendido la magnitud del llamado. Y es que cuando Dios lo llama por su nombre, amados hermanos, es porque Dios ya conocía la vida de Moisés. Ya conocía los pecados de Moisés. Y es que Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra forma de vivir, cuántas veces oramos en el día, cuántas veces ayunamos nosotros, cuántas veces estamos en comunión con Dios, Dios lo conoce. Pero para que podamos ser siervos fieles a Dios, para que podamos ser líderes, que podamos servir antes que mandar, necesitamos entregar nuestra vida enteramente al Señor. Porque un día estaremos delante de la presencia del Señor y el Señor nos pedirá cuenta de la iglesia. El Señor nos pedirá cuenta de nuestra familia, de nuestros hijos. El Señor nos pedirá cuenta de ese ministerio que ha puesto en nuestras manos. Y Dios le respondió a Moisés: Moisés, yo soy el que soy. Soy el Dios de tus padres, de Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Jacob. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Y cuando Moisés escuchó esa voz poderosa, se dio cuenta que el que le estaba hablando era Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar la grandeza y la gloria de Dios y cubrió su rostro porque sabía que no era digno de él. Entonces, amados hermanos en el Señor, y Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés no entendía el ministerio que Dios estaba poniendo en sus manos. Y Moisés quizás había pensado: pero ¿cómo yo, un hombre, como cualquier hombre, pueda yo llevar delante del pueblo la palabra del Señor? Pero Dios le dice: tú le dirás al pueblo, yo soy el que soy el Rey de reyes y Señor de señores. Soy el Dios vivo y poderoso que quebranta el corazón de la humanidad. Entonces así dirás al pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor, y por tanto dice, Dios le hace un llamado a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No era fácil presentarse delante de Faraón. No era fácil ir y decirle a Faraón: ¿sabes qué? Dios dice que su pueblo tiene que ser libre. No era fácil. Y Moisés lo sabía. No es fácil dirigir una iglesia. No es fácil guiar una iglesia, pero ¿saben qué? Dios nos dice que Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante, amados hermanos en el Señor, entender que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado perfecto. Por tanto, dice: te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo del pueblo de Egipto, a los hijos de Israel. El propósito que Dios tenía para Moisés era de ser un líder, era de guiar a su pueblo, era de llevar a su pueblo de la esclavitud a la tierra de libertad. Ese es el propósito por el que el Señor nos ha llamado, ministros. Ese es el propósito por el que el Señor nos ha traído a este lugar. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha sacado del pecado, de la inmundicia, y nos ha traído a un lugar santo.
para llevar a su pueblo a una tierra prometida, a un lugar santo, para ser llevado a las mansiones eternas. Entonces la respuesta de Moisés al llamado de Dios le dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si yo soy hombre, soy humano, tengo errores, Señor, ¿quién soy yo? No entendía Moisés que el que le estaba llamando era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que podía poner en su boca palabras de poder, el que podía poner en sus labios palabras poderosas, pero Moisés no lo entendía. Entonces Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, le dice Dios a Moisés, ve delante del pueblo y saca a mi pueblo de la esclavitud. Y no temas y no desconfíes, porque yo estoy contigo. Yo no sé cuántas veces usted, como pastor, como ministro, como anciano, hemos llorado. Yo he llorado muchas veces en mi casa. Yo me he sentido con ansiedad al ver una iglesia que en vez de crecer espiritualmente se va hundiendo cada día y se va apartando del camino del Señor. Jesús sintió ansiedad. Aunque la Biblia específicamente no lo menciona, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, sabía el Señor que el mundo tan necesitado de su palabra, que el mundo tan perdido de pecado, tenía que sufrir las consecuencias del pecado. Por eso el Señor Jesús dice, entró en un estado de ansiedad y de agonía, y dice el Señor: estoy cansado, estoy fastidiado, dice, hasta la muerte. El mismo Señor Jesús sintió esa sensación de ansiedad en su cuerpo. Así también nosotros, como líderes, hemos sido llamados para un ministerio, hemos sido llamados para un trabajo, hemos sido llamados para un propósito, pero no es para cualquier propósito, sino para el propósito poderoso de Dios. Así que cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas afligido, cuando tú te sientas con esa ansiedad en tu cuerpo, preocupándote por la iglesia, aclama a Dios. Póstrate delante del Señor y dile: Señor, obra en la iglesia. Señor, obra en mi vida. Señor, ayúdame a ser un buen líder. Señor, yo no tengo palabras suficientes, pero tú me puedes dar palabras. Tú me puedes dar, Señor, ese conocimiento de lo alto. Y respondió, dice: porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado, y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién es aquel que dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo, al sordo, y quién al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová el poderoso? Así que, amados hermanos en el Señor, hemos sido llamados para ser ministros del Dios Todopoderoso. Hemos sido llamados para llevar el evangelio. Hemos sido llamados para proclamar su palabra en medio de un mundo tan pecador, en medio de un mundo tan necesitado, en medio de una lucha tremenda contra el mismo enemigo. No tenemos que desconfiar del poder de Dios. El dueño del mundo, el dueño de la vida, el dueño de la tierra, el dueño de todo el universo, el que nos da el poder, el que nos da de su Espíritu Santo para hablarle al mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre bendita por amor a cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia, Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para que me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle a tu nombre has afligido a este pueblo y tú no lo has librado? Dice a tu pueblo. Es necesario entender, amados hermanos, que antes que el Señor venga, tenemos que sufrir. Que antes que el Señor venga, el pecado tiene que ser multiplicado.
que antes que el Señor venga tenemos que ser perseguidos, que antes que el Señor venga por segunda vez tenemos que ser afligidos, pero no tenemos por qué bajar la guardia. Moisés estaba desesperado, Moisés estaba angustiado al ver un pueblo que estaba siendo afligido en medio de los egipcios. Moisés se estaba afligiendo, pero Dios le dice, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dando prisa y echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Ya habían contemplado el poder de Dios a través de las plagas. Ya se habían dado cuenta que el Dios a que el pueblo de Israel servía era un Dios vivo. Así que, iglesia del Señor, confiemos en Dios. Ministros del Señor, confiemos en Dios. Por más difícil que sea nuestra lucha, por más complicada que sea nuestra lucha, depositemos nuestra confianza en el Señor, que al final de todo veremos al Hijo de Dios descender en las nubes con poder y con gran gloria. Y allí estaremos delante del gran trono, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, después de todo esto, porque nuestra lucha no es en vano. Un día estaremos delante del Señor y el Señor dirá: benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, porque tuve hambre, dice, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Por eso el Señor nos da esa promesa, para que continuemos adelante en el ministerio, aun cuando más difícil sea tu lucha, y conforme al mandato de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así dice, despojaron a los egipcios. Una iglesia que ora, un pueblo que ora por sus ministros, un pueblo que clama a Dios, es un pueblo bendecido. Y creemos y tenemos la seguridad, amados hermanos en el Señor, que esta reunión ordinaria del presbiterio Olmeca de Tabasco será de bendición para la iglesia. Será para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea victoriosa, para que la mano poderosa de Dios obre en sus líderes, pero también en cada uno de los miembros de la iglesia. Así que, amados hermanos en el Señor, un siervo que quiere servir a Dios es un siervo que escucha el llamado del Señor. Un siervo que quiere servir a Dios realmente es aquel que escucha la palabra del Señor. Y escuchar la palabra del Señor es dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Así que con este pensamiento y estas palabras dadas por la palabra del Señor, yo invito a la iglesia del Señor a no dejar de orar por los ministros, por los pastores, por los ancianos, por los evangelistas, por los misioneros, porque somos los que vamos por delante. Y recuerden que el diablo es el padre de las mentiras y de las venganzas. Y al primero al que le va a enviar los dardos ardientes son a los líderes de la iglesia. Es a la familia de la iglesia. Es a los hijos de los pastores. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi padre era evangelista y cuando él predicaba había ocasiones donde había personas que se endemoniaban. Y un día recuerdo que estando en esa lucha espiritual, el demonio le dijo: me la vas a pagar, me voy a vengar de tus hijos, me voy a vengar de tu familia. Y esa noche nuestro padre nos reunió a todos mis hermanos y nos dijo: hijos, el día que yo falte, no se aparten del camino del Señor, porque el diablo tomará venganza. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, después de muchos años que ya no está con nosotros, nuestra lucha es grande. El diablo ha buscado la forma de tumbarnos, de derribarnos, de destruir nuestra vida espiritual. Pero nuestra lucha es grande, así como la de los ministros, la de los ancianos, la de los pastores es grande. Por eso oremos por ellos, para que sean siervos que puedan servir antes que mandar y entregar su vida al Señor con poder y con gran gloria. Yo quiero invitarles, amados hermanos, a estar de pie, iglesia del Señor. Y siempre en los cultos evangelísticos
Oramos por la iglesia, oramos por los nuevos creyentes, oramos porque la palabra llegue al corazón de los nuevos creyentes, pero hoy va a ser la excepción. Hoy no vamos a orar por los nuevos creyentes, ni vamos a orar por la iglesia como tal. Hoy vamos a orar por los pastores, por los líderes, por aquellos que están al frente de la iglesia y que muchas veces han llorado sin que la iglesia sepa. Por aquellos que han derramado su lágrima y que están luchando con una enfermedad para poder continuar en el ministerio. Vamos a orar en esta hora por los pastores de este presbiterio. Que Dios bendiga grandemente al presbiterio Olmeca de Tabasco para que sea un presbiterio poderoso, un presbiterio lleno de bendiciones, un presbiterio que esté respaldado no solamente con la mano poderosa de Dios, sino también por su iglesia. Amén. Yo quiero invitar a los pastores que pasen aquí al frente, a los hermanos que están aquí, que pasen aquí al frente, y a los pastores que están aquí, así que estén de pie, y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Pastores, pasen aquí al frente y vean lo que vamos a hacer, iglesia del Señor. Pásenle, hermanos pastores, hermanos ministros, ancianos, pásenle también. Pásenle porque ustedes son parte también del ministerio. Pásenle aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. A mí me tocó la experiencia desde hace 4 meses. Estoy luchando con la ansiedad. Y muchos creerán que la ansiedad es un pecado. No. El Señor Jesús se sintió ansioso. El Señor Jesús se sintió la muerte. Pero la ansiedad es algo que viene como consecuencia del exceso de trabajo. Y lo más importante es saber que tenemos el respaldo en un Dios vivo. Y que en medio de la ansiedad y de la angustia, en medio de la aflicción, sabemos que el Señor nos respalda. Que Dios está con nosotros. Y aun cuando el diablo venga y nos lance dardos ardientes, sabemos que nuestro protector se llama Cristo Jesús. Yo quiero invitar a la iglesia del Señor que también pase aquí adelante y se pongan detrás de los pastores. Y vamos a orar por nuestros pastores. Vamos a orar por nuestros líderes. Vamos a orar por su familia, por sus hijos, por la lucha que ellos tienen a diario. Ciertamente acaba de terminar la reunión ordinaria, sí, pero la lucha continúa. El trabajo continúa, el ministerio continúa hasta el día en que el Señor venga. Pasen, la iglesia del Señor, pasen aquí al frente. Vamos a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar por el presidente del presbiterio, por el secretario del presbiterio, por el tesorero del presbiterio, por los ministros de este honorable presbiterio Olmeca de Tabasco, para que Dios los guíe, para que Dios los proteja, para que Dios los respalde en el trabajo y Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. Amén. De los hermanos que han pasado aquí de la iglesia, los hermanos líderes, pastores y ancianos, cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar. Y yo quiero invitar a la iglesia, a los que pasaron aquí, a los que están allá, que levanten su mano, hermanos, en señal de apoyo a este honorable presbiterio. Levanta tus manos y oremos por los hermanos. Que Dios bendiga la vida de ellos, su ministerio, su trabajo, sus aflicciones, sus angustias, sus preocupaciones, que sean echadas en la poderosa mano de Dios. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por cada uno de los ministros. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los pastores. Te damos gracias por cada uno de los ancianos que forman este presbiterio. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tú lo has llamado, Señor, de una vida de pecado para que hoy sean siervos tuyos, para que hoy puedan servirte, para que hoy puedan glorificarte, Señor. Sabemos que las luchas de ellos son grandes. Sabemos que nuestras luchas, Señor, delante de este mundo son grandes. Que nuestra lucha es contra el mismo enemigo, que nuestra lucha son contra los mismos demonios. Pero sabemos que detrás de nosotros está tu mano poderosa, está tu presencia poderosa. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te ruego, Señor, que puedas cubrir, que puedas proteger, que puedas bendecir a este honorable presbiterio Olmeca de Tabasco, Señor. Derrama tu presencia sobre ellos, sobre su presidente, Señor, sobre su secretario, sobre su tesorero y sobre todo el cuerpo presbiterial. Así también, Señor, te rogamos por la iglesia
iglesia, por cada uno de sus campos, congregaciones, misiones, centros misioneros, Señor. Haz crecer, haz prosperar el trabajo, Señor. Haz prosperar el ministerio, haz prosperar tu palabra en la vida de ellos. Que sea una iglesia poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Que sea una iglesia de oración, que sea una iglesia de victoria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Y para terminar, iglesia del Señor, vamos a cantar todos juntos esta alabanza que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y con esto terminamos este mensaje. Cántale al Señor allí donde tú estás. Hermano, pastor, anciano, ministro, iglesia del Señor, dile al Señor: el Espíritu de Dios. Cántale al Señor y dile: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dile al Señor fuerte: está aquí para consolar, está aquí para está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, dile al Señor: el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. El Espíritu de... Amén, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para está aquí para... Dile fuerte al Señor en esta noche, dile: muévete, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, dile al Señor: muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por el sufrimiento que has puesto en nuestras vidas, por las cargas que hemos tenido, Señor, que llevar. Porque eso nos recuerda, Señor, al sufrimiento de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a este ministerio. Te damos gracias, Señor, por haber llamado a tus siervos para el servicio, Señor. Te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú cuides, Señor, a este presbiterio. Cúbrelo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y que tu gloria, Señor, se quede en este lugar. Te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, siervos, hermanos del Señor, iglesia del Señor. Y recuerden, no dejemos de orar por estos varones, que ellos son los que llevan la carga de la iglesia. Dios les bendiga. Gracias damos a Dios por la vida de nuestro hermano Jesús Ríos. Dios los siga bendiciendo. Vamos a continuar con el himno 503, Al servicio siempre estoy, a cargo de nuestra hermana Victoria León. Entonamos el himno 503, Al servicio siempre estoy de mi Señor. Para cantar este himno voy a invitar a un pastor para que nos acompañe. Y la primera estrofa la vamos a cantar las damas, el coro todo el pueblo de Dios, la segunda estrofa igual todo el pueblo de Dios, la tercera estrofa nuestros hermanos varones, nos unimos todos también en la cuarta y el coro unidos.
Himno 503.